Los piratas son personas que se dedicaban al robo, captura, bandolerismo y saqueo marítimo de manera organizada, famosos por llevarse el oro, la plata y las especies de barcos europeos y de otros países con ayuda de embarcaciones suyas, llegando a secuestrar pasajeros y tripulantes, liberar, reclutar a los esclavos rescatados. También algunos de ellos son recordados por sus hazañas que impresionaron al mundo. Pero te hago una pregunta: ¿cuál es el origen de los piratas? En esta ocasión te mostraré el origen de los piratas. Los primeros piratas datan desde el inicio de las primeras civilizaciones de la antigüedad, para ser más específico, entre los años 1300 a 1200 a.C. Estos piratas fueron conocidos como los pueblos del mar. Los pueblos del mar es una tribu de orígenes desconocidos. Los arqueólogos sugieren que vienen del mar Egeo, Mediterráneo o de Asia Menor, o eran refugiados de alguna civilización que apenas estaba en desarrollo, que eran supervivientes de algún desastre natural o alguna peste o epidemia o cambio climático. Sus primeros registros sobre su existencia se han hallado en diferentes excavaciones arqueológicas. Los primeros registros fueron hallados en el antiguo Egipto. El primer registro fueron hallados en biblos en el templo de los obeliscos, ubicados actualmente en el Líbano, a 30 kilómetros de Beirut al sur, en los cuales datan del 2000 al 1700 a.C. En los jeroglíficos de los obeliscos se mencionan por primera vez como Lucas. De ahí ya no hay más información de ellos. Los siguientes registros fueron hallados en las cartas o documentos de Amarná, del faraón Amenofis III o Akenatón, escritos en Arcadio, en las tablillas cuneiformes, en las tablillas EA 81, 122 y 123 mencionan que un shardo y 3 mercenarios fueron ejecutados bajo la supervisión de un egipcio, mientras en las cartas EA 38 menciona que los Lucas son acusados de atacar a los egipcios que se habían aliado con los Alashiya. Estas cartas datan de los años 1400 a 1300 a.C. Los siguientes registros vienen de los documentos del faraón Ramsés II. En este documento cuenta la batalla de Kadesh, en el cual menciona que el imperio egipcio y el imperio hitita le hicieron frente en Kadesh, en el cual fueron hallados en el templo de Luxor y el gran templo de Ramsés II o templo de Abu Simbel, que data del año 1274 a.C. Los siguientes registros fueron hallados en el templo de Medinet Habu y las estelas de Tanis, en la ciudad de Tanis, que datan entre los años 1178 a 1175 a.C., en los cuales mencionan la batalla del delta del Nilo, en donde relatan que los pueblos del mar atacaron por sorpresa, donde apenas el ejército egipcio pudo reaccionar, siendo comandado por el faraón, que al final fueron los pueblos del mar derrotados y rechazados. Algunos de esos piratas fueron capturados. En las estelas de Tanis, el faraón Ramsés menciona que los Sherden son una amenaza para Egipto, y menciona esto: los salvajes Sheridan o Sherden, a los quienes nadie sabido o supo combatir,
vinieron audazmente, navegando en sus navíos de guerra desde el medio del mar, sin que nadie pudiera resistirlos. Los siguientes registros vienen de parte de los documentos o narraciones del faraón Nerefta, en los cuales se encuentra en la estela de Merefta, que data del año 1210 a.C., en la inscripción de Karnak y la columna del Cairo. En ellos menciona a los pueblos del mar, donde se les enfrentó el ejército egipcio y el faraón Mernefta. Según la estela de Atribis y la columna del Cairo mencionan esto: él conquistó el miserable Libia, ha invadido siendo hombres y mujeres Shekelesh. También menciona esto: Ekwesh, Teresh, Luca, Sherden, norteños, provenientes de todas las tierras. También se menciona otro ataque, el cual dice: el miserable líder de Libia, Miri o Merirei, hijo de Det, ha caído sobre el país de Tejenuo o de Tajuo, con sus arqueros Sherden, Shekelesh, Ekwesh, Luca, Teresh. Tomó al mejor guerrero que pudo, o cada guerrero, cada hombre de guerra de su país, trayendo a sus hijos y esposas, liderando o comandando los campamentos. Han llegado al límite occidental de los campos de Periré. Se sabe gracias a los registros que los egipcios derrotaron a los pueblos del mar. Los siguientes registros vienen directamente del faraón Ramsés III, que datan del año 1175 a.C., que se encuentran en el templo funerario de Medinet Habu, ubicado al oeste de Luxor. En las siguientes inscripciones se puede ver que los guerreros Peleste y Tejeker son acompañados por mujeres y niños con carros tirados por bueyes, buscando dónde sentarse. Los siguientes registros sitúan los ataques de los pueblos del mar en los años 5, 8 y 12 del reinado del faraón Ramsés III. En el reinado 5 del faraón Ramsés III se menciona que los Peleset y Tejeker atacaron a los egipcios en dos frentes, en tierra y por mar, atacando en la boca del Nilo. En el reinado 5 del faraón Ramsés III se menciona que los Peleset y Tejeker atacaron a los egipcios en dos frentes, en tierra y por mar, atacando en la boca del Nilo, donde el faraón y el ejército egipcio los atraparon, donde fueron derrotados por tierra y por mar. En el año 8 del reinado del faraón, los pueblos del mar volvieron a atacar usando la misma táctica de combate. Se menciona esto, que el faraón y su ejército egipcio derrotaron nuevamente a los pueblos del mar, diciendo que los Peleset, Tijikir, Shikelesh, Dinjin, Shish y los nuevos arcos desembarcaron. El faraón los esperó con una flota especialmente que previamente había mandado a construir, que escondió en las desembocaduras del río Nilo y tenía guardias costeros alerta. Cuando los pueblos del mar llegaron, fueron emboscados por los egipcios. Los barcos de los pueblos del mar fueron destruidos. Los guerreros que cayeron al agua y que sobrevivieron fueron tomados como prisioneros, que más tarde fueron ejecutados. El ejército de tierra fueron derrotados dentro del territorio egipcio. Tras la derrota fueron tomados prisioneros. Entre ellos había Hammer, Hatiti, Shashu, Tejeker, Peleset, Deyen, Weshesh, Shekelesh, Amorreo, Tequier, Shardan, Tersher, Peleset y Filisteos. En el año 12 de su reinado, el faraón menciona que los Sudestele, Tikekel, Tikeker, Peleset, Dayan, Shishi, Shikilesh, Weshesh, Filisteos, Shardan, Ateresh, Sirios, Amoritas, Shashus fueron vistos. Y se menciona esto: los países extranjeros conspiraron en sus islas y todos los pueblos fueron removidos y dispersos en la refriega. Ningún país podía sostenerse frente a sus armas. Quode,
Carchemish, Arsagua y Alashillas, todos fueron destruidos al mismo tiempo. Un campamento fue levantado en Amarrú. Asolaron a su pueblo y su país. Llegó a ser como si nunca hubiese existido. Se acercaban a Egipto mientras la llama era preparada delante de ellos. Su confederación era la de los países hasta el círculo de la tierra, con los corazones llenos de confianza y seguridad. Otra fuente que menciona a los pueblos del mar está en el papiro de Harris, también conocido como el Gran Papiro de Harris, con el código de identificación EA 9999, hallado cerca de Medinet Habu, situado en el reinado del faraón Ramsés III, situado en los años 1186 a 1155 a.C., que hoy en día está en el Museo Británico en el Reino Unido, Inglaterra. En él cuenta parte del reinado del faraón Ramsés III, en el cual se menciona que capturó miles de esclavos extranjeros, y dice esto: he traído un gran número a los que mi espada ha salvado, sus manos atadas detrás de sus espaldas, delante de mis caballos, decenas de miles de sus esposas e hijos y sus ganados, por cientos de miles. He encarcelado a sus jefes en fortalezas que llevan mi nombre, y les he añadido arqueros y jefes marcados y esclavizados, marcados con mi nombre, y sus mujeres e hijos tratados de la misma manera. Según el papiro, el faraón Ramsés III expulsó a los piratas, estabilizó los sistemas burocráticos, la economía y la seguridad, haciendo que las mujeres pudieran estar seguras. Plantó árboles para más sombra, trayendo prosperidad a los egipcios. Trajo mejores condiciones de vida para los extranjeros y egipcios. El faraón le dio a los atacantes el nombre con el cual los identificamos: los pueblos del mar. Y el resto del papiro relata la vida de Ramsés IV, hijo del faraón Ramsés III. Hasta aquí terminan los registros egipcios sobre los pueblos del mar. Los siguientes registros son de Ugarit, que están en Siria. Ugarit formaba parte del imperio hitita, la cual llegó a su fin entre los años 1200 a 1101 a.C. En esa excavación se hallaron tablillas en las cuales 4 mencionan a los pueblos del mar. El rey de los hititas, Supliluliumahal, un artefacto a la ciudad, y que enviará al Ifnadushu, quien había sido secuestrado por los Ifnadush que vivían en sus buques y que lo harían regresar. En las siguientes cartas se menciona lo siguiente: que los invasores habían sido vistos en otro lugar, en el cual dice: Amurapi le informa a Eshuwara que una flota enemiga de 20 barcos había sido vista en el mar. En la siguiente se menciona en respuesta a Eshuwara, respondió preguntando la ubicación de las propias fuerzas de Amurapi, y también Eshuwara pregunta la ubicación de la flota enemiga. En la última es una conversación entre Amurapi y el rey de Alisaya, mencionando la situación desesperada de Ugarit, en el cual dice esto. En la última es una conversación entre Amurapi y el rey de Alisaya, mencionando la situación desesperada de Ugarit, en el cual dice esto: Padre mío, he aquí, las naves enemigas venían aquí, mis ciudades fueron quemadas e hicieron cosas malas en mi país. ¿No sabes, mi padre, que todas mis tropas y carros están en la tierra de Hati y todos mis barcos están en la tierra de Lucá? Por lo tanto, el país está abandonado a sí mismo. Que mi padre lo sepa. Las 7 naves del enemigo que vinieron aquí nos hicieron mucho daño. Amurabi le pide ayuda al virrey y de Carchemish, el cual le responde con consejos y otras cosas. En cuanto a lo que me has escrito, se han visto en el mar barcos del enemigo. Bueno, debes permanecer firme.
De hecho, por tu padre. ¿Dónde están estacionados tus tropas, tus carros? ¿No están estacionados cerca de ti? ¿No? Detrás del enemigo, quien os presiona. Rodea tus ciudades con murallas. Haced entrar allí a vuestras tropas y carros y esperad al enemigo resolución. De ahí ya no se sabe más del asunto o de los pueblos del mar. Antes los hititas trabajaron junto a los pueblos del mar, pero se cree y es apoyado por historiadores y arqueólogos de que los pueblos del mar son responsables de la caída del imperio hitita. Se cree que los pueblos del mar hicieron que los cananeos, micénicos, Anatolia desaparecieran al finalizar la Edad de Bronce en el año 1200 a.C. En el caso de los griegos, lograron de puro milagro sobrevivir, haciendo que tardaran de 50 a 100 años en recuperarse, volviendo a escribir y construir monumentos, edificios en el caso de la población griega. Mientras los supervivientes minoicos huyeron a las montañas de la isla de Creta, en donde se asentaron para protegerse. El primer refugio fue descubierto por el británico John Pendlebury en los años 1930 en el monte Caffrey, en el este de la isla de Creta, donde había un pequeño asentamiento de entre 100 a 120 personas, máximo 200 personas. No fue hasta los años 1990 que el arqueólogo polaco Krzysztof Nowicki las redescubrió, en donde se dio cuenta que el clima, en especial en invierno, las condiciones no eran aptas para vivir. Las pruebas de carbono lo situaban en el año 1200 a.C., al final de la Edad de Bronce. Krzysztof Nowicki se dio cuenta de que era un refugio para protegerse con caminos de difícil acceso. Descubrió otro refugio en el monte Katalimata y con eso demostró que los habitantes de la isla de Creta se refugiaban y se protegían y se asentaron en donde se protegían de los invasores. Más tarde, descubriría 80 refugios más en diferentes montañas del este de la isla de Creta. Los arqueólogos sospechan e incluso señalan a los pueblos del mar que ocasionaron esta migración y que el imperio egipcio fue la única civilización en derrotar, expulsar y sobrevivir a los ataques de los pueblos del mar. No se sabe más de ellos tras su derrota en el antiguo Egipto. Lo que estás viendo en pantalla es el aspecto que tenían según los egipcios y otras civilizaciones desconocidas que los vieron.
Lo que estás viendo en pantalla son representaciones artísticas hechas conforme a las descripciones antiguas sobre los pueblos del mar. Esta historia continuará.